Ella es una de las principales voces de la literatura guatemalteca. Ella es una de las principales voces de la literatura guatemalteca, Irene Piedrasanta Díaz, quien con sus escritos nos trae el misterio, la educación, aquella candente flama que arde en el alma del guatemalteco. Licenciada Piedrasanta, gracias por estar con nosotros y concedernos el honor de esta entrevista. Conocemos que usted ha sido la iniciadora y creadora de un gran número de libros, diseñados para niños, jóvenes y adultos. Y nuestra pregunta sería, ¿qué le inspiró a ser escritora? Bueno, de eso veníamos platicando, ¿verdad? En el carro. Yo realmente no soy, bueno, he escrito libros, por ahí les tengo algunos ejemplares, pero más que escribir libros, lo que yo soy soy una editora. Es decir, publico libros a escritores y autores, ¿no? Entonces, un editor, ¿qué es lo que hace? Un editor tiene recursos, ¿no? que son desde dinero hasta máquinas, insumos como papel, un conocimiento y contactos pues con los públicos que pueden adquirir estos libros. Entonces el editor convoca autores o recibe manuscritos de los escritores y decide cuál publica, cuál no, de qué forma lo hace, si ilustrado, si en un idioma. Por ejemplo, nosotros tenemos libros que están publicados en cachiquel y en español, en quiché y en español, en inglés y en español, y por supuesto la mayoría casi solo en español. Entonces, el editor, lo que hacemos los editores es buscar manuscritos, generar manuscritos, idear, concebir los libros o los materiales educacionales, ¿no? Y que pueden ser rotafolios, que pueden ser láminas, y los lleva a cabo. Hay muchas clases de autores, por ejemplo los escritores por una parte, pero también los ilustradores, los traductores, todos esos son autores. Entonces, en mi caso, yo he escrito algunos libros, vamos a ver cuáles, pero sobre todo he publicado muchos libros para niños y para jóvenes, así como ustedes dicen ahí. Como acaba de mencionar, tenemos entendido que ha escrito varios libros y quisiéramos saber cuál es el más difícil afrontarlo y por qué. Bueno, mira, vamos a ver aquí. Vamos a ver estos libros. Tengo libros que me han gustado mucho, de los que he preparado. Por ejemplo, el último libro que he trabajado ha sido Alfabetización y Poder en Guatemala. Esta es mi tesis de maestría en Ciencias Sociales, ¿no? Y entonces es un estudio sobre la alfabetización en Guatemala. La alfabetización y su relación con el poder, en los años que van de 1944 a 1984. Yo creo que sí es el último libro que he publicado, ¿no? Antes ya había publicado Enseñar y Aprender Estudios Sociales, ¿no? Que es una nueva edición de un libro que ya había escrito antes y que propone a los docentes formas de enseñar los estudios sociales. También hice de hace tal vez unos 4 años, la historia de la creación de ADESCA en Guatemala. Esto me gustó mucho porque tuve la oportunidad de participar en la creación de una institución que se llama ADESCA, que financia proyectos culturales a la población civil. Entonces tuvimos que hacer una investigación física. Es decir, yo hice un viaje a México, hice un viaje a Estados Unidos. También leí mucha bibliografía que estaba en Guatemala a través de las embajadas, investigamos qué así se hacía en Brasil, qué se hacía en Colombia, y entonces presentamos un proyecto de ley que resultó aprobado, y el resultado de eso es ADESCA, que es una institución que realmente se ha desempeñado muy bien. Y entonces aquí yo cuento la historia de ADESCA. Entonces, son libros diferentes, ¿verdad? Libros diferentes, y cada uno pues le ha costado a uno de diferente forma. Me costó años, en el sentido de que nos tardamos como 3 años en idear la ley, proponer al Congreso y que saliera.
Y hasta que Aresca cumplió 10 años, yo presenté este trabajo. O sea que a veces uno tiene que crecer, tiene que tener muchos años. También, vieran que me costó varios años también, porque lo comencé haciendo más o menos en 1985. Y recogí toda la información, fui a Estados Unidos, tuve una beca para comenzar a hacer este libro. Ahí encontré información valiosísima que no hay en Guatemala sobre el tema de la alfabetización. Y cuando ya lo quería escribir, me di cuenta que no sabía suficiente. Es decir, que había recogido mucha investigación, pero qué marco teórico le ponía. Entonces, tenía una licenciatura en Ciencias Sociales, y para escribir este libro estudié la maestría, que tal vez fueron 2 o 3 años. Y mi propósito no era realmente sacar un título, sino escribir el libro. Entonces, ya cuando uno está a nivel de maestría, ya le permiten a uno enfocar todas sus clases en función de la tesis, que sería esta, ¿verdad? Entonces, los libros son diferentes. Hay algunos que me gustan mucho también. Estos son libros pues menores que he trabajado sobre historias del Popol Vuh. A mí el Popol Vuh me encanta, me gusta mucho. Entonces, esta es una colección que he sacado porque yo veo que los alumnos muchas veces, hasta que llegan a primero básico, les dicen: los siguientes 3 meses vamos a leer el Popol Vuh. Todos tristes, ¿verdad? Que tienen una mala idea del Popol Vuh. Nada más se les presenta el libro así con las notas de Adrián Recinos, que la mayoría son para traductores, ¿no? Muy eruditas, en fin, se aburren. Y el Popol Vuh es tan bonito y tan importante. Entonces, yo pensé en leer el Popol Vuh y encontrar las historias que pudieran gustar a los niños de 4 años, a partir de 4 años. Entonces, imagínense, leo el Popol Vuh y entonces selecciono las historias que puedan interesar a niños de 4 años, a partir de los 4 años. Porque yo creo que el Popol Vuh, no sé qué les parece a ustedes, es un libro tan importante y tan interesante que lo debemos de leer toda la vida. Siempre lo vamos a encontrar, pero toda la vida no en la misma versión, ¿no? Sino algunas veces como estos, con muchas ilustraciones, ¿no? Hasta llegar ya a Popol Vuh como este, que también lo publiqué, no, yo no lo escribí, lo adaptamos de Adrián Recinos, que es el gran traductor del Popol Vuh, ¿verdad? Del quiché al castellano. Entonces este libro lo ideé para que gustara el Popol Vuh a alumnos de secundaria, precisamente de educación básica. Entonces miren esta versión: 80% ilustración, 20%, ¿verdad? de lectura. Entonces eso es todo. ¿Ah? Y contiene todo. Mira, fíjate que es una selección de textos. Me gusta tu pregunta, porque este libro está presentado, tiene las mismas 4 partes que tiene el Popol Vuh, las mismas 4 partes. Primera parte, segunda parte, tercera parte, cuarta parte. Pero tiene una selección, es que el Popol Vuh es muy reiterativo. Cuenta un fragmento de la historia y lo vuelve a contar otra vez, y lo vuelve a contar otra vez. Entonces lo que yo hice aquí fue una selección de los textos que tenían más contenido, que eran más interesantes. No modifiqué la escritura de Adrián Recinos, solo hice una selección de textos. Entonces aquí sí, los lectores tienen todas las aventuras que hay en el Popol Vuh, en el orden que están en el Popol Vuh, pero con unas ilustraciones que son magníficas. Entonces uno ve que a uno le llegan, no sé si ustedes han oído, ¿verdad? Pero llegan alumnos o papás de los alumnos: mire, doy un Popol Vuh, pero que sea de 20 páginas. ¿Han oído ustedes eso? Sí, pero que sea de 20, entre más pequeño mejor. No es estudiar con resúmenes, ¿no? Porque el resumen, el autor es el que lo resumió. No es el que lo escribió o el que lo tradujo en este caso. Entonces este no es un resumen, esta es una selección de trozos del Popol Vuh. Entonces tú ves que como editora, pues que me interesa mucho el Popol Vuh, que creo que es algo tan importante para todos nosotros los ciudadanos, que he ideado Popol Vuh desde... Bueno, entonces seguimos con las preguntas. Sí.
sería, dentro del ámbito de la literatura nacional, ¿existe algún personaje que usted admire? Mira, bueno, hay un personaje que yo he leído bastante, hemos sacado varios libros, ¿verdad? Por ejemplo, yo los he editado, este es uno de ellos, y por aquí debe haber el otro, que es Miguel Ángel Asturias, ¿no? No está aquí, no sé por qué, por ahí va a aparecer. Miguel Ángel Asturias, ¿no? El más conocido, ¿verdad? El más renombrado, pero también hay jóvenes muy buenos, como Mauricio Echeverría, por ejemplo, a mí me encanta, yo lo he leído en todas sus, sus artículos de prensa, y me parece que tiene un humor y que es muy es irónico y es también como irreverente. Él, ¿verdad? Vota muchas o se va en contra de muchas creencias muy establecidas en Guatemala o que todos damos por sentados, ¿no? Entonces sí, me gustan mucho los autores nuevos, también Halfon, en fin. Okay, continuamos. Hemos notado que entre sus obras literarias tiene más lo que es libros para niños. ¿Nos podría decir por qué? Bueno, fíjate que como mis papás fueron los creadores de la editorial, ¿verdad? Y ellos empezaron mi papá, que fue el creador propiamente, digamos, empezó a hacer mapas para estudiantes, mapas para escolares, los mapitas de Piedra Santa, los mapitas, ¿verdad? Entonces, yo desde ahí, yo crecí con la editorial. Yo me recuerdo que a los 5 años yo ya estaba compaginando, porque en ese tiempo la compaginación no era máquina como ahora, sino a mano. Entonces, yo desde chiquita trabajé con mis papás, al lado de mis papás, entonces eso indudablemente me marcó mucho. Luego tuve la influencia de mi mamá, que nos daba mucha literatura infantil. Ella nos procuraba la revista Villiquen, por ejemplo, las novelas de Julio Verne, de Emilio Salgari. Entonces yo fui creciendo con mucha literatura infantil y juvenil, y ya en el momento en que yo ya comencé a publicar, a editar, digamos tal vez a los 15, 16 años, yo comencé a viajar en ferias, a ferias internacionales de libros, y en las ferias estas hay mucha atención hacia los niños, mucha atención hacia los jóvenes, ¿no? Entonces yo desde pequeña vi todos estos libros y los quise pues que nosotros publicáramos muchos libros para niños y jóvenes. Algo que me marcó mucho a mí fue el momento en que me di cuenta que los libros para niños y jóvenes tenían que ser obras de arte, ¿verdad? Los libros no pueden ser feos, los libros no pueden estar mal escritos, no pueden estar mal ilustrados. Los libros para niños y jóvenes tienen que ser obras de arte en las manos de ellos. Y el trabajo, pues, en gran parte depende de un editor que sepa seleccionar los autores, los ilustradores, el formato del libro, etc. Bueno, entonces, la siguiente pregunta sería que nosotros consideramos que todos sus libros son muy interesantes, pero hay uno que nos llamó mucho la atención, que es una colección de libros, ¿verdad? Se llama Colorín Colorado y es acerca de leyendas guatemaltecas, y sabemos que es de su autoría, ¿verdad? Y que lo redactó junto con muchos escritores guatemaltecos, y nos gustaría saber cuál fue su interés por escribir este libro de leyendas e historias de Guatemala. Bueno, de editar, ¿verdad? De editar el libro, porque todas estas son bien, hay una literatura muy importante en Guatemala, que es la literatura de la tradición oral, la literatura que emerge y que está, digamos, elaborada a lo largo de muchos años por los pueblos, ¿no? La población guatemalteca, la tradición oral, lo que se pasa de abuelos a nietos. Los nietos también lo van a repetir, la tradición oral, la que no ha estado escrita antes, ¿no? Sino que es lo oral. Esa es la principal literatura en mucho tiempo en Guatemala, porque la literatura infantil ya impresa es bastante más reciente.
digamos, la literatura infantil guatemalteca nació allá por los años 1930, ¿no? Con Daniela Armas, uno de los primeros escritores. Pero ya antes había mucha literatura para niños, pero siempre oral. Las canciones de cuna, por ejemplo, las jerigonzas, los trabalenguas, los chistes que se cuentan en los velorios, en fin, todo eso. No sé si ustedes conocen, pues, los chistes de Don Cheo, ¿los conocen? Bueno, los cuentos de Tío Conejo y Tío Coyote, todo eso no estaba impreso, sino la tradición oral. Y viene de siglos antes. El Popol Vuh también fue tradición oral en gran parte. Entonces, la oralidad es muy importante. Y en los años 80 yo me reuní con un par de amigas editoras que decidimos recuperar algunas de esas tradiciones orales, porque Guatemala es de los países en Latinoamérica que más tradición oral tiene, más rica en tradición oral. Aquí vino un brasileño que vino a dar conferencias, Pablo de Carvalho Neto, que era un folclorólogo muy famoso, y que vino a dar charlas de cómo era Guatemala toda la riqueza que tenía en tradición oral. Y hay un departamento, una oficina, institución de la Universidad de San Carlos, que es el Centro de Estudios Folclóricos, y ahí está Celso Lara, ¿verdad que ustedes lo conocen? En fin, ha habido mucha recopilación, cientos y miles de cuentos en Guatemala están recogidos. Entonces hicimos una investigación, decidimos cuáles podían ser los 16 más importantes de la tradición oral, y ustedes pueden ver en el librito que ahí están las regiones, ¿verdad?, de la tradición oral, y hay cuentos, hay 3, 4 cuentos para cada una de las regiones. Hay regiones en donde predomina la tradición oral de los indígenas, hay otros cuentos en donde predomina la tradición oral que viene de España, ¿no? Entonces esa colección surgió así, por la importancia que tiene la oralidad en nuestra literatura infantil. Y precisamente esa colección es la primera que se hizo en Guatemala con ese propósito. No es la primera vez que se recogió tradición oral, es la primera vez que se hizo una colección en donde está tan sistematizada esa recoger, ¿no? Y buscamos, como tú dices, autores muy buenos para que hicieran las versiones. Entonces esa colección es histórica. Luego sacamos otra, miren esta, La Gigantona, mi primer libro de folclore. Esta ya es un libro del año 2000, pero que igualmente recoge cuentos de nunca acabar, recoge colmos, recoge creencias, recoge apodos. Todo eso es tradición oral. O sea que nosotros hemos hecho, después de la colección Colorín Colorado, otros libros con el mismo tipo de literatura. Y además que a los niños les encanta. Fíjense con tradiciones orales, ¿verdad? Con tradición oral, sí. Esta es tradición oral también, pero ya no es solo de Guatemala. Esta es tradición oral de Latinoamérica. Y hay de Guatemala. Tiene un énfasis en Centroamérica, eso sí. La siguiente pregunta sería: ¿cuál es su satisfacción al escribir, o en su caso al editar, junto a otros literatos guatemaltecos? Bueno, miren, es realmente es algo lindísimo el trabajo del editor, ¿verdad? Estar al lado de los autores y publicar y ver cómo el libro se mejora y ver qué otros aspectos ponemos, ¿verdad? Los autores son personas muy interesantes, ¿no? Y que hay que conocerlos, que hay que conocer con qué objetivo hacen su libro, ¿no? Y después uno pues apoyarlos y tratar de hacer el mejor libro que se pueda a partir de ese manuscrito que le están dando a uno, ¿no? Entonces esa es una gran satisfacción. Uno conoce gente muy interesante, muy inteligente, con vidas y con experiencias y con anécdotas que son interesantes y que te presentan algo que ellos han hecho, y el gran gusto de uno ver cómo eso
puede publicarse de la mejor manera posible. Por ejemplo, muchas veces no es el título del libro no lo escoge el escritor, sino se escoge entre el escritor y el autor. A los libros se les añaden muchas veces, déjenme ver, por ejemplo, aquí está el de Asturias. Este libro, por ejemplo, El hombre que lo tenía todo, es un libro que Asturias lo hizo, una novelita, él hizo una novela, ¿verdad? Que sería pero tenía 6 capítulos. Yo vi que era muy difícil que los niños entendieran esos 6 capítulos, pero el número 6 sí, y entonces sacamos este libro. Con permiso, por supuesto, ya Asturias no vivía, con permiso de la familia, de él. Le pusimos un CD después para presentar a los diferentes personajes, son canciones. Este libro de Rigoberta Menchú, por ejemplo, El vaso de miel, es uno de los últimos que hemos publicado. Es un libro que ya Rigoberta Menchú y Dante Liano lo habían publicado. Nosotros lo pusimos en un formato más pequeño y como utilizamos un tipo de ilustración que se parecía y que buscaba los glifos. Por ejemplo, mayas. Este es un venado que nos recuerda los glifos que los mayas hacían sobre los venados, ¿no? Y al final le añadimos una parte en donde las principales aspectos que Rigoberta Menchú y Dante Liano mencionan aquí, se explican aquí. Por ejemplo, vamos a ver. Aquí aparece un cuento, aquí hay un cuento sobre los 4 caminos de los mayas. ¿Ustedes han oído hablar de eso, de los 4 caminos de los mayas? Un camino que es negro, un camino que es blanco, uno que es rojo. Pues aquí está explicado por qué esos caminos, qué significan y todo, ¿no? Porque esa es una parte muy importante de la cosmogonía maya. Luego hay otro en donde Rigoberta Menchú se refiere al Señor del Rayo. Entonces, una deidad muy importante entre los mayas, ¿no? ¿Qué relación existe entre el rayo y la obsidiana? Y todo eso se explica aquí, para que cuando nosotros leamos el cuento de Rigoberta Menchú, conozcamos mejor eso, ¿verdad? Vamos a ver qué otras hay aquí. El palo volador, habla del palo volador en uno de sus cuentos, entonces nosotros hablamos aquí de qué es el palo volador. Esta parte no la hizo Rigoberta Menchú, esta parte la pusimos nosotros como una parte necesaria e informativa para comprender mejor las historias que ella cuenta acá. Entonces, esto es algo que pongamos, nosotros lo discutimos con Rigoberta Menchú. Ella nos entregó, digamos, el libro hasta aquí. Cuando lo leímos, nosotros lo comentamos con doña Rigoberta y le dijimos, mire, señora, creemos que esta es una oportunidad para que otros grupos, digamos, que no son propiamente los grupos indígenas que conocen mucho esto, o también muchos indígenas conozcan mejor las tradiciones mayas. Entonces expliquémoslas un poquito. Entonces esa satisfacción que tiene uno, ¿verdad? Como editor, de poder trabajar con el autor que se pueda. Esa es una de las satisfacciones que hay pues para los editores. Bueno, entonces nuestra siguiente pregunta sería que nosotros sabemos que usted proyecta a diario, ¿verdad? Y necesitamos conocer si usted considera a un corto o mediano tiempo realizar una nueva colección literaria en equipo o en grupo, como lo mencionábamos anteriormente. Bueno, fíjate que yo estaba pensando en esa pregunta y al final creo que no escribí nada ahí. Mira, sí tiene uno muchos proyectos, vamos a ver aquí. Pero así en equipo, estamos con una colección nueva que se llama Cómo Hacer. Este es el segundo libro que sale de Cómo Hacer. Y siempre son en equipo, ¿ves? Los trabajos siempre vas a tener que recurrir a diferentes personas. Entonces cuando sea grande, es una película de un cineasta guatemalteco. Entonces, este es un libro que sirve para que el alumno lee
Una lee el script de una película y después aprende a hacer una película utilizando cámaras celulares pequeños, ¿no? Entonces, aquí este libro todavía lo tenemos, lo estamos validando con jóvenes, lo estamos validando con profesores de cine aquí, ¿verdad? Le tenemos que añadir todavía, ya lleva, no sé, 64 páginas o 48, 64 páginas. Todavía nos faltan unas cuantas, ¿no? Entonces, son libros que se requiere trabajar en equipo, ¿no? El cineasta, la persona que así por entrevistas ayuda al cineasta a regular las validaciones con jóvenes, así como ustedes. Estamos validando con jóvenes a ver si se entiende el libro, si les llama la atención. También estamos validando con un profesor de cine que da cine acá a jóvenes, a ver qué le parece, si todo se comprende bien, ¿no? O sea que esta es una colección que se llama Aprender y Hacer. Yo aprendo y hago algo. El aprender no es para saber, el aprender no es para repetir, ¿no? Porque hay muchos conocimientos que son más bien para aprender y saber, como el caso de este libro. Yo después de leer este libro, pues ya conozco mucho de la cosmovisión maya. Pero este no es para saber únicamente, este es para hacer. Entonces esta colección, este creo que ya es el tercer libro, es para que después de haberlo leído, el niño, la niña, el joven, lo apliquen en un proyecto personal. ¿Y aproximadamente cuánto tiempo se llevó en planificar? Este sí, ya se nos ha retrasado tiempo. Yo digo que llevamos unos 2 años ya trabajando este libro. Porque el cineasta es un guatemalteco, un muchacho guatemalteco, no vive aquí, vive en París. Él nació aquí, pero vive en París. Entonces, ha sido más difícil, aunque ahorita pues hay correos y todo, pero siempre es más difícil trabajar así, ¿verdad? Y también él tuvo muchos contratiempos. Él comenzó haciendo la película con una muchacha, con 2 niñitas, porque es la historia de 2 niñas, una ladina y una indígena. Y que si en eso, no sé, él filmó como la mitad de la película con una de las niñas y después la niña se desapareció, ya no la encontraron, tuvieron que volver a filmar toda la película otra vez y nosotros también a rehacer, ¿verdad? Nos ha llevado tiempo y yo no lo quiero imprimir hasta que no tenga la certeza. Creo que esta semana me entregan ya las validaciones. Fíjate que no es, yo nunca he hecho un cortometraje, no puedo realmente decir si esto está bien explicado. Ya uno lo ha leído ya tantas veces que ya no le encuentra los errores. Entonces, precisamente por eso son las validaciones que se hacen muchas veces del material. No todo se valida. Lo de Rigoberta Menchú, por ejemplo, no se validó, por supuesto. Los libros depende de cuál es el tema y cómo están hechos y para qué están hechos, se validan o no. Cambia un poco sus procesos de edición. No sé si les está interesando esto. No, sí, y a mí me surgió una duda en todo esto, ¿verdad? Usted mencionaba que el como este ejemplo puede ser muy importante para los jóvenes de ahora, ¿verdad? Que no pierdan parte de nuestra cultura en Guatemala. ¿Qué opina usted sobre eso? Pues sí, fíjate que el libro Popol Vuh es un libro en donde uno se puede dar cuenta realmente, ¿verdad?, de por qué somos como somos, ¿verdad? En el Popol Vuh, por ejemplo, se habla de que la abuela les prepara un chirmol a sus nietos. Ahí en el Popol Vuh creo que se llama chilmol, no chirmol, eso les adora, chilmol. Les prepara un chilmol a los nietos y los llama a comer. Y entonces manda a unos animales mensajeros que van a llamar a sus nietos para que vengan ya a cenar. Bueno, no comemos nosotros chirmol, ¿verdad? Comemos chirmoles, comemos chile. En el Popol Vuh se menciona cantidad de árboles, pinos, es decir, lo que está con nosotros, ¿no? En cuanto a comida, pero también hasta en maneras de ser. A mí hay una parte del Popol Vuh que vieras que me conmueve mucho porque es la historia de 2 jóvenes, los héroes del Popol
Forbuch, los cerbataneros, que llegan a desenterrar a sus papás y les hacen una máscara para recordarlos. Y eso es lo que nosotros hacemos también con nuestros papás, ¿no? O con nuestros abuelos, cuando mueren, ¿verdad? Los queremos recordar, los queremos honrar. Y entonces, no sé, ponemos sus fotografías. Aquí está la fotografía de mis papás, ya ellos murieron, pero yo las tengo ahí. También las tenemos en la editorial. Los queremos recordar de muchas formas, ¿verdad? Hoy, 1 de septiembre, cumpleaños de mi papá. Mañana, 2 de septiembre, cumpleaños de mi mamá. Uno muchas veces va al cementerio